Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Buenos días, jefe, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí estoy. Va, como un pincel, mírale. Relajado, Para tirar las merengazos está. ¿Te han pagado ya todo lo que te tenían que pagar? No. ¿No? No. Pero esperas cobrar, ¿no? Es que no he entregado lo que tenía. Ah, que todavía estás así. Tengo que entregar primero si nos para queda cobrar. una semana y poco para la Semana Santa. No me estreses. No. Me voy a quedar calvo al final. Sí. Así me vas a echar a mí ahora la culpa de... Ya te digo yo, como estás ahí metiendo mano. Bueno, entonces la semana ha sido tranquila. No. No ha sido tranquila. No. ¿Y tú, Joa? Que es que siempre le pregunto a él. Porque Pues bien, más o menos tirandillo, entretenido. Vamos, Sí, yo he tenido por ahí jornadillas de... Sigo Con tus cosas con la radio. a radio. Sí, hemos estado en un curso en el Centro Regional de Formación Muy de bien, Profesorado. muy bien. Pero ¿nos hace publicidad o no? Hombre, claro, ¿no habéis notado que hay más seguidores esta semana? Pues la verdad es que sí. Desde sí el martes, hay, ¿a que sí? Hay, tampoco esto, pero sí, Sí. he notado, voy mirando cada vez que nos toca grabar, digo, mira, voy a asomarme a ver y sí, va subiendo. Hay dos más. Hombre, Pues cada semana 5 o 6 más. Claro, los cursos ¿Sabes? son Tanto entre en 20, iVoox 25, como 30 en el personas, otro. pues el que quieras que no, el que yo le digo, oye, suscribiros a estos que os paséis un ratillo bueno y pues el que más o menos, 5, 6, 8, 10. Sí, más o menos. Vamos más o menos. subiendo. Vamos subiendo, ¿eh? Bueno. Pero está bien. ¿Arrancamos? Arrancamos. Venga. Estás en No me cuentes historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz 107.4 de la FM y ondaplanesantacruz.es, que también se puede escuchar en streaming, ¿verdad? Y será la primera vez. Lo echo de menos, ¿sabes? venga, interrúmpele, anda. Nada, que lo diga. Bueno, pues este es un programa que se puede escuchar los domingos a las 6 de la tarde y los que tengo miércoles calor. a las 9 de la noche y que luego ya diremos nuestras redes sociales porque también lo podemos escuchar Sí, luego a por mitad del iVoox y programa, por esos sitios. Estamos en camino de empezar el programa 217, si no me corrige Joaquín. Tal cual, 2, Ah, 1, ¿te 7. puedo corregir yo? Sí, tú sabes que en qué No programa tengo ni estamos. idea, pero bueno, pero por decir, puedo Por decir. tocar las narices, lo que Claro, sea. lo que haga falta. Pues ya está, aquí los currelas somos los currelas. Luego Ay. digo yo que me tiene que subir el sueldo porque ya tenemos 2 trienios y eso. Y me dice que tururú. Si es que hay que ver, si es que hemos sido ¿Se ha siempre. apagado eso? ¿Hace calor aquí? ¿O se ha apagado? Yo estoy muy a gusto. Es que ya, es que, Además, tengo es los que pies os acordáis helados. que hace unas semanas llovía y eso ya no llueve tanto, ya llueve menos. Ya no llueve, ya estamos en primavera. Sí, lo ha dicho Corte Inglés, que ya saca los anuncios ya en primavera. Bueno, que decía el 217, que tenemos título, ¿no? Pues sí, va a ser otra de romanos, un japonés que ataca y Alvar Núñez, cabeza de vaca. Ay, va, se me ha acabado la música y todo. Espera que te la pongo. Tararé algo, jefe, tararé algo. Lo de ataca. Es que rimaba ¿Has con pensado vaca. japonés? Ataca, ya está. No, vamos a Rimaba ver. con vaca, hombre. ¿Qué pistas me diste tú la semana pasada para yo poder hacer un título? Pues Un nada, que japonés. ya iba a hablar de un japonés. Y si tengo que hablar de cabeza de vaca, ¿qué puedo rimar con japonés? Pues eso, ataca. Porque ataca. Bueno, Ataca. que no atacó, al revés, fue atacado. Fue atacado. Fue atacado. Bueno, De todas pues ya. maneras, tú piensas que las artes marciales, de China no lo sé, pero el karate no es un arte marcial de ataque, es de defensa. Es de defensa. Sí. Siempre, todas las catas empiezan con una defensa. Yo casi siempre que hago una cata es de vino. Es de vino y esas cosas. Sí, entonces. Y no. primero te tomas Una una de defensa, vino, una otra de rosquilla. premazol, Si el vino es de la defensa, sí que hago una cata de la defensa, pero si es de otra, si es de otra cooperativa, pues no. De lo que del sea, ¿no? remedio, bueno, ya son todas. Aquí en Santa Cruz ya no hay defensa Ya y no hay remedio, dos. es de vinos La Estación, que está muy rico, por cierto, si los queréis probar, hay que venir por aquí y comprar vinos de la defensa o sea, de La Estación, que están muy buenos. Y burbujas del Tajo, que también. Burbujas del Tajo. Que son los que hacen vino aquí de momento. Y cervezas, ¿no? No, cervezas Medina. Cervezas Medina. Medina, es verdad. Lo que hace muy bueno Burbujas del Tajo son licores. Tenemos ahí el licorcillo ese. No voy a decir el nombre del que tiene ahora más fama porque es nuestra competencia aquí en la radio. Pues No, competencia no. Los de tortas y borrachos. Claro, no es competencia. Tú no los tienes hinchas. No. Ah, no, yo ¿Recto? tampoco. Yo tampoco.
Pero bueno, que nos estamos enrollando mucho. Venga. Vamos a ver, entonces, ¿vas a dar más pistas del japonés o no? Poco más. Es un japonés que... Uno de tantos cientos de Uno de millones tantos. que tiene en Japón, Claro, ¿verdad? Vale, pues ya está. El Así, jefe, con la los ojos achinados, ¿no? La perla negra, un japonés. Ujú. Yo os dije que vamos a hablar de los romanos en Santa Cruz de la Zarza, parte 2. Me quedé explicando un poquito cómo estaban organizadas las ciudades. Aquí no teníamos ciudades, teníamos pueblos. los vicus, Vikingos. un vicus, Vicus, vale. los aldeas o barrios pequeños. Aquí no había grandes ciudades, pero había vicus. Por Vale, ejemplo, vale. el vicus cuminarius. ¿Te ¿Dónde suena? estaba eso? No se sabe. No se sabe. Se siente. No se Pero sabe. sí estaba. Es que yo Estaba. no estuve en la A clase ver, lo esa. bailo. Estaba. Oye, pues mira, te voy a decir una cosa, que lo he grabado esta tarde y no sé cuándo lo pondré. Tiene 2 páginas, en este preciso capítulo, en el que os voy a leer hoy la segunda parte, tiene 2 páginas escritas Dionisio Urbina, donde explica las leyendas de Santa Cruz. Bueno, el título es La leyenda de Santa Cruz, pero habla precisamente de eso, es decir, que según nos explicaron en la escuela, esto era Belsinia, esto era tal, esto... Y el único nombre que hay verdadero de todos esos es Vicus Cuminarius, que sin embargo no se sabe dónde estaba exactamente, ¿sabes? Algo de eso os voy a contar. Vale, Pero bueno. Vale, vale. Y luego tenemos... Pues la primera parte de la historia de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Que según lo iba haciendo, digo, Dios mío, si es que esto da para un serial de no sé cuántos Sí, episodios. sí. ¿Sabes? Es- Una película grande y una serie de muchos episodios. Entonces digo, por lo menos 2 para poder contarlo medianamente bien y Ah, que es decir- Pacheco no se me duerma. Y lo de, y lo de- y lo Ah, de creía que iba a cabeza, decir, para que quepa, no me cuentes biografías. Claro, y lo de también, también. y lo de cabeza de vaca era mote o apellido. Ahora lo sabrás. Ah. Ahora lo sabrás. No lo de apellido. Ah, era apellido. o sea, tú dices japonés y ya, y nos tenemos que saber Yo, todo. yo es por rimarlo de cabeza de vaca y culo choto. Ah, no tiene chura eso. No hay apaño. Vamos con nuestra perla negra. Venga, vamos. Venga, vamos. Dale, dale. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. En La Perla Negra hemos hablado ya de otro caso de estas personas que no sabemos el porqué, pero tienen un ángel de la guarda especial. Recordemos a Nicolás Alquemey, que aparte de sobrevivir a una caída sin paracaídas desde una altura de más de 5.000 metros, sobrevivió a varios accidentes más. O a Roy Sullivan, que sobrevivió al impacto de 7 rayos. Bueno, pues hoy os vamos a contar la historia de un japonés que sobrevivió no ya a una, sino a 2 bombas nucleares. Comenzamos. Se llamaba Tsutomu Yamaguchi y nacería un 16 de marzo de 1916. Su vida iba a transcurrir normal. Había estudiado ingeniería y bueno, pues trabajaba para Mitsubishi en su país, en Japón. Un país que estaba metido hasta las trancas en la Segunda Guerra Mundial y estaba perdiendo la guerra. A finales del mes de julio de 1945, la Marina japonesa ya no podía realizar operaciones significativas y estaban esperando un asalto aliado a Japón. Pero la vida cotidiana continuaba en el país del sol naciente.
y Tsutomu Yamaguchi, el joven ingeniero de 29 años, el 5 de agosto de 1945 iba a tomar un tren hacia Hiroshima. A la mañana siguiente debería de cerrar unos contratos para la compañía en la que trabajaba. Aquella mañana del 6 de agosto de 1945 era una mañana con los cielos despejados en la ciudad de Hiroshima, un día precioso. La gente hacía su vida normal, iba de aquí para allá, con sus negocios, con sus cosas. Tsutomu Yamaguchi salió del hotel y se dirigió al lugar acordado para la reunión, pues paseando por la buena mañana que hacía, le invitaba a ello. De pronto, el sonido de un avión le llama la atención. Dirige su mirada hacia el cielo, buscando la aeronave. La nave localiza la nave y ésta deja caer un objeto. Eran las 8:15 de la mañana. Nuestro protagonista nos cuenta que un sonido agudo le llenó los oídos, que todo se puso negro y rojo. Los ojos le ardían y el aire se hizo irrespirable. Se desmayó. No sabe cuánto tiempo, pero cuando abrió los ojos, todo estaba oscuro. Nos dice que fue como cuando estás en el cine antes de que empiece la película. Tenía los tímpanos perforados, los ojos ensangrentados y quemaduras importantes, pero estaba vivo, inexplicablemente vivo. Había sobrevivido a una bomba atómica de 4.400 kilos con un núcleo de 64 kilos de uranio 235, que había matado a 100.000 personas en el impacto. Luego morirían más personas por causa de la radiación. Tsutomu tenía mujer y 2 hijos pequeños y decide ir junto a ellos a su casa, a Nagasaki, en contra de la opinión de los médicos. El día 8 de agosto llegó a su casa, a Nagasaki, y la noche en el hogar le hace de sentirse bien y de recuperar fuerzas. También se sintió que a la mañana siguiente, el día 9 de agosto de 1945, decidió ir a trabajar. Eran las 11:01, cuando todo se volvió otra vez oscuro, y cuando despertó se encontró con lo mismo que había vivido hacía unos 3 días atrás, y se dio cuenta de que había vuelto a sobrevivir a otra bomba atómica. Tras esta segunda bomba, le costó varios meses el poder volver a hablar, el poder dormir y el poder comer por él mismo. Pasó el tiempo y las quemaduras cicatrizaron bien con los años. Los niveles de radiación en su organismo eran altos, pero sin ningún inconveniente para hacer su vida normal. Tan solo iba a quedar con una sordera en el oído derecho. Continuó pasando el tiempo y nuestro protagonista fue resistiendo a vecinos,
a amigos, a familiares, que de forma natural o por la radiación de las bombas fueron muriendo. Sin embargo, él tenía los niveles de radiación altos, pero una salud de hierro. Y él no entendía esto. No entendía que con una radiación tan alta en su organismo, pues no le afectara. Y rompía a llorar. Lloraba cuando terminaba de contar la historia de su vida en las escuelas, en los institutos, en las universidades, en medios de comunicación. Pero no lloraba de vergüenza, sino porque no se explicaba el por qué la vida le había dado tanto tiempo cuando su tiempo tenía que haber terminado aquel 6 de agosto de 1945. Finalmente, Tsutomu Yamaguchi iba a morir en enero del 2010, con 93 años. Murió de cáncer de estómago. El año anterior había sido reconocido por el gobierno japonés como único superviviente a 2 bombas nucleares. José Urriola, del que he sacado toda esta información, acaba su artículo diciendo: las conferencias que daba ya Yamaguchi, él las llamaba una lección de paz. Parecía como si en ellas se liberara de esa radiación que llevó consigo. Ya se hizo digno del mensaje para poner en palabras el horror. Ya sembró en las nuevas generaciones lo que correspondía. Ya cumplió su extraña y difícil misión. Descanse en paz. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Esto nos lleva siempre a la misma pregunta. ¿Esto qué es, una suerte o una desgracia? Es decir, una desgracia que te caigan 2 bombas o una suerte sobrevivir a ellas. Él lo llevó muy malamente. No. Sí, acordaros, a ver, en la peli de Los Inmortales, que al final era una desgracia el sobrevivir, porque los tuyos habían ido. Él, ahora mismo no me acuerdo cómo se les da el nombre a los supervivientes de... Sí, porque de las bueno, bombas. se cree, o sea, bueno, los estudios oficiales no es que él viviera a las bombas atómicas él solo. Sí. O sea, parece ser que hay unos 100 y pico japoneses que sobrevivieron, no sé ya si a las 2 o solamente a una. Solamente, vamos, ya con una ya tienes. Sí, pero 100 y pico de japoneses. Y estos, pues eran como si llevara la peste. Entonces, más que nada porque se pensaban de que te iban a Que la contagiar a ti radiación era algo. Claro. Entonces, pues mejor no hablar del tema, hasta que se cansó y dijo, pues hasta aquí, hay que hablar. Y entonces, pues bueno, empezó a hablar y bueno, pues duró hasta los 93 años. A mí lo que he visto de cómo sobrevivió este hombre a estas 2 bombas nucleares, ¿Qué le hacía distinto? pues es que yo he leído que en las 2 estaba a unos 3,5 kilómetros del impacto. Tanto en Hiroshima como en el despacho. Exactly. Cuando estaban a unos 3,5 Más kilómetros. cerca del epicentro hubiese sido mucho más mortal y a lo mejor ahí estaba en una distancia que más o menos, dependiendo de la onda expansiva y de... Puede ser, pero Condiciones. aún así No lo es... sé. Yo he sido lo que he sacado, digo, coño, qué casualidad que estuviera en las 2 a 3,5 kilómetros. Sí, de que está a 2,5 y muere, seguro. Pues seguramente un algo tiene que haber en común en los 2 casos, o que algo en su organismo que no le afecta a la radiación. La verdad que es que Que él no es estaba... normal, vamos. sus hijos no murieron tampoco en el impacto.
no he entrado dentro si su mujer tenía 2 hijos. Sí que ponía en el artículo de que uno de ellos murió de cáncer. Ya no sé si su mujer, claro, y el otro hijo murió. No es solamente moriría. La explosión directa. Entonces, claro, él estaba viendo de que la gente de su alrededor, sus vecinos, por la radiación se estaba muriendo, y él tenía la radiación alta, pero él estaba fuerte. Es que solamente se quedó sordo. Que lo normal es que un organismo con la radiación alta empieza a sufrir 1000 patologías distintas, y él no. Ostras, porque hay algo en ese organismo que lo hace distinto. Sí. Que no es solamente suerte. Al final, con 93 años, pues le detectaron 92 tendría. Una mala gripe. Le detectaron el cáncer en el estómago. Y duró meses, o sea, desde que se le diagnosticaron hasta que se murió, pues fue rápida la cosa. Sí, pero... O sea, al final sí la radiación salió por ahí. O no, porque con 93 años, jorobar, ya hacía 50 años de la bomba atómica. Vamos, no sé, que a lo mejor es que le tenía que dar cáncer y se tenía que morir, que a lo mejor no era consecuencia de las bombas atómicas, porque para consecuencia, coño, en el mismo momento del impacto. De todas maneras, un cáncer con 93 años es de las mejores cosas que te puede pasar en la vida, porque no te ha pasado antes. Me refiero. Sí, también, sí. Visto por ahí, enfocándolo por ahí. Porque si te da antes es malo, y si llegas a 93 y vas a tener todas las enfermedades, pues bueno, pues una de tantas. ¿Que se pasa peor? Sí. Pero que lo suyo es morirse sin que te enteres. Y al fin y al cabo es a lo que vamos todo el mundo. Eso es. Bueno, pues nada, pues lo llevamos a No me cuentes biografías. Sí. Este hombre cortito, muy bien, una cosa aceptable. El primer japonés que tenemos en No me cuentes biografías. No sé si fíjate lo que se han perdido los japoneses por abandonarnos, los 2 japoneses que teníamos por ahí. ¿Sabes lo que ha salido esta semana en No me cuentes biografías? Om Seti. Hombre, Om Seti, ya vamos por Om Seti. Ya estamos en Om Seti. Si es que se nos nos come. Va a haber que hacer un año de parada para poder acumular un poquito. Porque nos come. Porque, pues claro, a ver, es que traemos muchos invitados y esa semana no tenemos biografía. Claro. Pues ya estamos por ahí, que vamos, todavía nos quedan unos cuantos por pasar. Así que bueno, como veis, que estamos tratando de meter biografías en cada esto, pero sí, no pasa nada, llegamos hasta donde llegamos. Tampoco, yo lo que trato es contar una historia que me cueste poco trabajo encontrarla, porque no tengo tiempo de... Sí, así eso no se dice en antena. Sí, pues lo digo. Si algún día no llego, que lo sepáis. Que hemos inventado algo, que hemos sacado algo que no estaba. Bueno, pues vamos con Historia de la Encomienda. Venga. Que vamos con la segunda parte. Vamos, con una de romanos. Parte de romanos. ¿Te gusta el pianillo este? Bueno, si os acordáis, que seguramente que no. Bueno, tú sí, Juan, tú sí te acuerdas. No, yo no tengo muy mala cabeza. Yo no estuve en la última de Romanos, no estuve. No estuviste, pero estuviste oyendo el lunes después, acuérdate. Sí, que eso sí, así. pero no me acuerdo. Por eso te digo, terminé hablando de cómo estaban construidas más o menos las ciudades romanas, que tenían, pues eso, una parte central, que había 4 calles que salían a los 4 puntos cardinales, que se construían en rectángulos o cuadrados, en cuadrículas, que tenían su mercado, su foro, sus termas, el anfiteatro, las afueras, el teatro. Pero aquí cerca hubo. Segóbriga. Más cerca no puede ser. Pero aquí en la zona... En Santa Cruz no tuvimos ciudades como tal. La ciudad yo creo más cercana es Segóbriga. Sí. Ciudad como tal. Poblados sueltos. Sí, poblados sueltos y esto. Poblados en todos los alrededores, poblados pequeñitos. Los vicus, una bici, con V, es un barrio, un poblado de unas cuantas casas. Ahí en las Esperillas creo que dijo Amanda algo de que te voy a contar algo... yo lo que había en las Esperillas y todas esas cosillas de todos los sitios donde se han encontrado restos romanos y por lo tanto se cree que hubo asentamientos romanos. Bueno, pues esos pequeños poblados ya no eran grandes ciudades como estas que estaba yo contando. Lo que sí os dije es que los romanos ya las casas las cubrían con tejas y era muy curioso porque las tejas eran grandísimas, no tienen nada que ver con las tejas que te llevas ahora. ¿Y por qué los romanos hacían las tejas tan grandes? Pues tienen que ponían una teja encima de la casa y ya está. Casi. Claro, si se ahorraban tantas chiquiticas. Tú cuando viene lo del catastro, ¿por qué pagas? A ver.
En tu Porque me casa. lo dicen, En tu hay que- casa. hay que No, pagar. bueno. Si no, no pagaba. Porque pagas tú más por tu casa que yo por mi piso, por ejemplo. Pues por el tamaño, Por el ¿no? tamaño, Metros sí, por la cuadrados. fachada y eso. Pues los romanos pagaban por tejas. Entonces, según las tejas que tenías en la casa, así pagabas tú los impuestos correspondientes. Entonces, cuanto más grandes eran las tejas, menos había que poner, menos impuestos te ¿Veis cómo correspondían. somos descendientes de los romanos? Que no va. Por eso se cree que las tejas grandes se utilizaban por eso, para pagar menos impuestos. O sea que lo que sí que es cierto es que los romanos eran muy buenos canteros. Es decir, trabajan muy bien la piedra. Todo, fíjate, el acueducto de Segovia está hecho piedra sobre piedra, sin ningún tipo de argamasa. ¿Eso no lo construyó el diablo? Eso contaba la leyenda, que la leímos aquí un día. Otro Pero- mito de todos destrozados. Pero sí que es cierto que las piedras de los romanos, bueno, el sistema que tenían de trabajar la piedra, la cantería, hasta prácticamente el siglo XVIII no fue superado. Hemos tenido piedra sobre piedra, edificios romanos y ciudades romanas que han aguantado perfectamente. Vamos, y puentes romanos de ahora que aguantan más que los puentes. Menos que los puentes romanos antiguos. En Santa Cruz de la Zarza dice la leyenda que la iglesia de Santiago se reconstruyó en el siglo XVII, no la original, sino la del siglo XVII, se reconstruyó utilizando sillares traídos de las Esperillas. Es lo que decías tú. O sea que la calidad de esas piedras Sí, sí, es sí. tal como para levantar una iglesia. ¿Vale? Ostras, pues, No tenía se que- sabe con certeza, no hay un... ¿Qué había en las Esperillas? Pues en las Esperillas había pues un poblado, un vicus. Pero con tan buena piedra como para serían calizas. reconstruir. Eso es lo que Ostras. dice la leyenda popular, digamos. Sí, No sí, está sí, demostrado, pero ahí está. Aún así, los romanos descubrieron más cosas. Una de las cosas más útiles fue la argamasa, el cemento y el hormigón. Ujú. O sea que, por ejemplo, la argamasa se hace con cal y arena. Es por eso una de arena y una de cal, el Sí. dicho, ¿vale? Y bueno, pues dice que cuando tú haces esa combinación puede durar hasta 1000 años joven, es lo que dice el refrán. Y bueno, pues al cemento además se le añadía una ceniza, una tierra, la puzzolana, que es la que salió del Vesubio. El polvo del Vesubio, Sí, el polvo sí, del sí, Vesubio, la pues, lava. se unía a la argamasa, la puzzolana, y con eso se hacía el cemento. De hecho, algunas fábricas de cemento como Portland o Aslan y tal, todavía en los sacos pone hecho con puzzolana, ¿sabes? Que le añaden la puzzolana. Y bueno, pues el hormigón se hacía añadiendo guijarros. No es el hormigón que conocemos hoy en día, pero más o menos al hormigón es cemento con guijarros, algo más potencia. Bueno, pues, por ejemplo, las murallas, como la que teníamos aquí, el centro se rellenaba con argamasa. Y bueno, eran varios metros de grosor de argamasa. Bueno, es más barata de construir con los materiales que tenemos aquí. Y luego a los lados, en las dos caras, iban sillares. Es prácticamente como van construidas la mayoría de las murallas de todos los sitios. Agua, cal, arena, trozos de ladrillo, cerámica, molidos, prensados, todos logran un cemento muy duro, que es lo que se llama opus sininum. El opus sininum es ese cemento duro Sí, que... sí, O sea, eso es el tapial. Sí, el tapial, digamos que es una forma de construcción que utiliza argamasa, claro, mediante... Y bueno, pues este opus signinum aguanta hasta el agua caliente, que era una forma de atacar Bien, también. Entonces, ¿Con agua caliente? claro, si tú tienes una muralla de barro Bueno, o de sí, tierra claro, o de claro. ladrillo y le echas agua caliente, pues Claro, lo terminas sí. ablandando. Pues esto lo aguantaba. Bueno, pues mira, con este cemento también se construían, por ejemplo, las termas, que por lo del agua caliente lo digo. Ujú. Las piscinas de agua caliente se llamaban caldariums, no sé si os suena la palabra. Ah, Y, de caldero, caldera, vamos. y para calentarlas se inventó otra cosa que era el hipocausto. Ujú. ¿Qué eso qué es? Una gloria. Vosotros habéis oído hablar de las glorias. En muchas de las casas manchegas de hace unos siglos, por debajo de la casa había una serie de conductos que llevaban desde un fuego hasta una chimenea, pero todo por debajo de la casa. De tal manera que tú prendías ese fuego, el humo se distribuía por debajo de la casa y daba calor. Y daba Ah, calor. el suelo Es radiante. el de- primer suelo Esto- radiante de la historia. Ya Sí, lo claro. inventaron los romanos. Claro, esto hace hasta ahora ya no lo sé, pero antes sí se ponía, esta cena se ponía la calefacción por debajo en el suelo, ¿no? Esa sigue es la poniendo? gloria. Ese Esa sí. es la gloria. Eso Eso es una es. gloria. Pero que se sigue poniendo. Porque Las- yo creo sí, que las- al subir la luz o no sé qué. No, sí, en mi colegio
Yo, por ejemplo, tengo Sí, suelo sí, radiante. hay sitios que sí, sí, tengo se suelo pone radiante, suelo. que hace además que se pone una caldera normal, en este caso es de gasoil, con agua, un circuito de agua, pero esa caldera no está funcionando a 70 u 80 grados como las que tenemos en el resto de casas. Es una caldera que funciona a 30 o 40 grados simplemente para mantener el agua caliente por todo el radiador. Tarda mucho en calentar o ponerse al 100% del calor, pero también tarda mucho una vez que la Retiene desenchufas mucho, en recibir, claro. es decir, pero trabaja a muy bajo rendimiento, con lo cual, aunque suba la luz, gasta relativamente menos que otro sistema de calefacción. Aquí estamos hablando que un fuego mantenido por leña o por tal, es el que da calor por debajo de la casa a todo el sistema y que calienta también este agua caliente de las termas. Se utilizan encofrados. Todos estos sistemas de construcción son encofrados, además con armazones que hacen construir puentes como el de Alcántara. Es decir, ¿cómo pueden los romanos construir un puente de tales dimensiones que a día de hoy, 2000 años después, 3000 años casi, para algunas construcciones, a lo mejor no tanto, me he pasado, sigan en pie y puedan servir? Pues esto, para que los puentes los solían hacer, liaban una cantidad de troncos gigantescos unos con otros en forma de cilindro, los untaban de pez, que el pez ya sabéis que es un pringue, un unte que no deja pasar el agua, y esos los plantaban en medio y empezaban a rellenar dentro de eso. Así se podía hace una especie de islita y dentro de la isla trabajan para ir levantando los pilares. lo que era un castellum aquae, un castillo del agua. Exactamente. Y no te has pasado, son 2000 años, estamos en el 2025, 2000 años es muy a gusto. Sí, claro. Lo que tienen las construcciones romanas, 2000 o 3000. He dicho 3000. Vamos, los más antiguos. Bueno, pues los romanos también tienen cloacas, ya nos ponen un sistema de alcantarillado. Fíjate que ha seguido hasta ahora. El sistema de cloacas era, fijaros, aquí sí que tenemos donde verlo, un sistema parecido a nuestro encaño. La conducción que nos lleva el agua desde la zanja, desde el arrabal a los caños, al agua de los caños, que está arquetas y tal, pues un poco esas eran las cloacas. Ahí salían los retretes públicos, las casas privadas, incluso el agua de las aceras iba por ahí. Y bueno, hay muchas ciudades en las que se ha podido saber cómo era la ciudad romana simplemente por la construcción de las arquetas y del sistema de alcantarillado, cuál era la estructura de la ciudad. Por ejemplo, Mérida descubrieron todo eso gracias al sistema de alcantarillado que había. Ese agua, fijaos lo que son las cosas, 2000 años después casi estamos haciendo lo mismo, iba a parar al río directamente, no había depuradoras, todas las guarrerías al río. A día de hoy, como aquel que dice, lo seguimos haciendo igual. Y teniendo depuradoras. Y ahora ya tenemos depuradoras, pero algunos hacen de su nuestro capa un sayo. urbanismo es que bebe, nunca mejor dicho, del urbanismo romano. Sí. Por eso estoy contando todo esto, porque para que veáis que lo que han aguantado los inventos, entre comillas, o los avances de los romanos por aquí. Cuando en una ciudad se habían asentado veteranos, el ejército, se les daba un lote de tierra. La dirección de las calles, cuando estaba hecha la ciudad, se prolongaba formando cuadrados, que es lo que se le daba a cada uno, de 710 metros aproximadamente de lado. ¿Y esto por qué era así? Porque estos campos, que se llamaban centuriados, se daban así porque tenían una centuria, 100 actus, es decir, 2 yugadas de tierra, unos 5.000 metros cuadrados, lo que correspondía a un colono. Estas parcelas se registraban en la basílica. La basílica era el sitio público correspondiente. Es un edificio administrativo que luego se cogieron los primeros cristianos, claro, pero la basílica es romana. La planta basilical para algunas iglesias, pero la basílica es romana. ¿Y a que no sabéis cómo se llamaba, dónde estaban apuntadas todas las tierras que tenía cada uno, el listado de tierras? ¿Dónde aparecen? Catastrum. El catastro. Tal cual. El catastro. De ahí viene nuestro catastro. Fíjate, de esto. Bueno, también tienen algunas novedades en los campos. Por ejemplo, conocen el regadío. Aunque conocían el tornillo sin fin para sacar agua, lo que preferían era hacer presas y por gravedad regar los campos desde las presas. Nosotros, teniendo tan cerca el Tajo, pues sí que sabemos que había presas, por ejemplo, en Noblejas, en Pontón Grande, en Pontón Chico, que eso está hacia Villarrubia, en Aranjuez, Sotomayor, y otras, aunque se han perdido, sí que se sabe que están. Por ejemplo, y esto sí que está dentro de nuestro término, en Villandín y en Castillo de Tajo. Castillo de Tajo es de Madrid, el castillo que está antes de Villamarrique, la finca que está ahí. Ahí había presas y había para poder sembrar todos aquellos campos. Y bueno, pues aunque
colonias y municipios, como os decía antes, son las ciudades importantes. También los núcleos rurales eran más pequeños, las aldeas, las viki, que os digo, y las grandes casas de campo o villas, que si eran más pequeñas, a lo mejor eran alquerías a las que se llamaba pagi o pagi, no sé cómo se pronuncia la G en latín. A mí me suena pagus, porque plural, pagus pagi. era el campesino. Sí, pues pagi puede Pagus, ser, pagi. ¿vale? En Santa Cruz hubo una pequeña aldea, una viki, en Las Esperillas, que es lo que estábamos hablando antes. Ahí sí que tenemos datada una aldea. Otra, no muy lejos de allí, un poquito más allá, dirección Corral, en la Venta de Juan Cano. Eso está justamente en el límite con el municipio de Corral. Otra, en la Fuente de la Calzada, dirección Tarancón, aquí, que por donde. Esas son las tres que tenemos localizadas más fuertes, más importantes y que tenemos constancia de que estaban allí. Caseríos rurales también hubo uno, por ejemplo, próximo a la Cueva Plaza, otro en Villar de Sauco, es decir, en la Virgen de la Paz, y otro en el Cambrón. Esos son, no eran poblados, sino que eran villas o Era más alquerías. villa. Sí. En la vega del río Tajo había varias Pero villas. eso se sabe. Se sabe, sí. Hay Pero restos. no se ha encontrado. Sí, Hay restos. hay Sí, restos, se han hay restos encontrado- arqueológicos, Se han ¿no? encontrado restos arqueológicos. Restos arqueológicos me refiero pues a trozos de cerámica, a alguna piedra tallada, y en algunos incluso hasta la estructura de cómo podía estar orientada. Ahora te lo cuento. La posible. Pero que si se escarbara un poquito se encontraría algo, no. Es probable. Puede Es probable, sí, es probable. Lo que pasa es que, bueno, pues hay que tener mucha suerte. De todas maneras, hay mucho escarbado, porque no es excavado, es escarbado ya, y se sacó mucho durante una época, muchos restos que desafortunadamente, como por aquella época no estaba tan controlada la cosa, pues están en propiedad privada. Bueno, pues os he dicho que también había villas, ¿vale? Sí. Las villas eran de ricos, eran los propietarios ricos, pues tenían villas lujosas. Aquí tenemos una y que se sigue siendo villa, fíjate por lo que ha pasado. Fue villa romana, luego fue convento, luego fue palacio y ahora vuelve a ser otra vez una explotación agraria, que aunque no tiene, bueno, sí tiene gente viviendo dentro, pero bueno, son trabajadores. Vuelve a ser casi una villa, que es Buena Mesón. Buena Mesón. Es villa Una- romana. Sí, el origen es villa romana y pasó por todo eso hasta ser un palacete con su propio convento en el siglo XVIII. ¿Dónde está eso? Pues justamente Por el río, donde nos tiene que llevar Rafa alguna vez. Te voy a orientar que lo vas a saber rápidamente dónde está. Tú bajas por la Cuesta de los Muros, dirección Sí. Villa Manrique de Tajo, ¿vale? Sí. Justamente en la última curva, cuando encaras ya hacia el río, a entrar en el castillo, Sí. a la derecha sale un camino. Sí. Que por un momento va paralelo a la carretera. Sí. Ese camino conduce a la Salina. Directamente Correcto, a sí. 1 kilómetro Sí, está la la Salina Salina. sí está. Y a la izquierda el Guijarral, que por ahí bajaba yo pues, al- cuando al llegas a camino. la Salina, el camino, porque ahí empieza la finca, gira bruscamente otra vez hacia la izquierda, dirección al río. Y ahí hay una puerta que está, que es una finca privada, por lo tanto es una puerta que en teoría no se puede atravesar. Se puede atravesar con permiso de los dueños y no hay ningún problema si vas de paseo o no vas a robar, claro. Pues a 3 kilómetros, dirección, Hacia siguiendo arriba. paralelo al río, ahí está Buena Mesón. Es decir, entre Montrueque y el castillo. Y el castillo. En esta parte del río, en la parte que nos da a nosotros, en la parte sur. ¿Sabes? Hay que ir. Yo he tenido la suerte de verlo por fuera y en la última visita que hice estaba abierto por dentro lo que era el convento y el palacete y tengo fotos de él. Porque hay una persona viviendo dentro que es uno de los empleados y entonces nos dejó pasar a ver por lo menos el patio, que está viejo, está antiguo, pero está allí. Así que bueno, pues ahí tenemos en Montrueque también hubo una villa romana y en Castillo y en Villandín. Seguramente en todas estas casas de campo y aldeas, pues de ahí se sacaban productos, mercancías que luego se subían para vender a las ciudades, a familias más ricas. Bueno, de toda nuestra región era el espejuelo. Eso no cabe duda. Hemos sacado espejuelo por aquí de todos los lados. En un radio de Segóbriga, a 30 kilómetros alrededor, se sacaba espejuelo. Hay muchas minas y fue el primer cristal de la historia. Y también teníamos por aquí cominos. Y eso lo sabemos porque lo decía Plinio el Viejo en el siglo I, que decía: el comino más alabado del mundo romano es el de la Carpetania, el nuestro. ¿Sabéis? Así que tenemos todos esos datos.
En el siglo... sí. Pero el comino, la Carpetania era muy extensa. Pero no tanto. Los carpetanos se extienden, pues eso, a lo largo del río Tajo, tanto la parte norte como la parte sur, y podemos hablar desde Uclés, un poco más allá, Sí, hasta el centro, porque más abajo, en el momento que tiras ya, tenemos de oretanos, Toledo tenemos... hacia, exactamente, ya son los baceos, ya son otras tribus. Uh-huh. O sea, los carpetanos estaban a la vera del río. En el De valle, hecho, en la parte central sí, del de hecho, Tajo. se cree que la palabra carpetano, carpet, viene de risco, los que vivían en los riscos, en estos que hay en el río. ¿Vale? Parece que es una palabra que de origen eslavo, pero que tiene que ver con los habitantes de las cuevas, de los riscos. De hecho, no se han encontrado muchas ciudades grandes carpetanas, una o dos, y mal localizadas. De hecho, no es ni siquiera una nación como tal, son los habitantes que viven en esta zona durante ese tiempo. No hay estructura gubernativa. Claro, no hay estructura estatal, ni mucho menos, son tribus. Tal cual. Así que bueno, desde el siglo I, como os digo, los romanos se pone de moda que los romanos ricos se hagan casas lujosas. Estas son las villas, que en definitiva, lo que os estoy diciendo, eran como un pueblo chiquitín, tenían la estructura de un pueblo en miniatura. Eran autosuficientes y tenían de todo. Trabajaban con esclavos, tenían gallineros, lagares, bodegas, molinos, cuadras, la casa del amo, por supuesto. Lo que viene es un cortijo hoy en día, o el feudo es el germen de lo que luego sería el estado feudal o los señoríos feudales de la Edad Media. Uh-huh. En estas villas también se trabajaba las vides, que las trajeron, la uva las trajeron los romanos. Aquí no se cultivaba uva en ningún momento, y las trajeron ellos. Y les gustaba, se ponían en suelo las que se iban a hacer vino, pero luego se emparraban muchas porque se decían que oreadas y en alto las uvas crecían todas iguales y eran más las que se iban a comer, se emparraban. Así que el tema de emparrar las uvas es también romano. Bueno, pues siguiendo con todo esto, para conseguir que el comercio fluyera, lógicamente hacía falta una buena red de caminos y de carreteras. Fijaros si eran tan buenos esos caminos y estas carreteras que hasta el siglo XVIII se documentan caminos que ya estaban en la época de los romanos. En principio estaban las calzadas. Nosotros tenemos el concepto de que calzada, lugar con piedras por el que pasaban los romanos. No todas las calzadas estaban empedradas, ¿eh? Eso sí, se señalaban con rollos que se llamaban miliarios, porque se colocaban cada 1000 pies. Cada 1000 pasos. Cada 1000 pies sería poner mucho. Cada 1000 pasos. 1000 pasos era la milia pasum, y cada paso eran más o menos 5 pies. Cada pie 29 centímetros y medio. O sea que fíjate qué sistema métrico tenían. Pero y al no estar... O sea, ¿no estaban todas asfaltadas? No, empedradas, no asfaltadas. O sea, empedradas. No estaban todas, estaban las principales. Ah, claro, así es que he visto yo un documental o algo así, que he visto que donde había tomillo, como si fuera una franja de tomillo o un tipo de hierba, ahí estaba la calzada, porque arrojaba la piedra o el paso, lo que le hicieran a la calzada, arrojaba esa planta. Se construían más o menos, las piedras eran de distinto tamaño, las que tenían piedra. Primero se cavaba el hueco, que era el fosae, una fosa, con el ancho de la vía, que varía entre 4 y 6 metros, podían tener de ancho. Luego se rellenaba con piedras tan grandes como se pudiera transportar por una persona, y después, con una mezcla de cal y piedras más pequeñitas, se hacía la capa, el ladrillo cocido, es decir, una capa más o menos por la que pudiera circular un carro sin pegar muchos trompicones. Ahora os enseño. Sí, mira, ¿tienes por aquí alguna? En YouTube, seguir a Isaac Moreno Gallo o Rayo. Sí, que habla es un gran especialista en ingeniería histórica. Ese creo yo que lo he visto. Este hombre es una pasada, cómo te explica la ingeniería romana, de los acueductos, de las carreteras. Es muy, muy, muy bueno. Es ingeniero, pero se ha ido especializando y ahora está jubilado y se especializa en lo que es la ingeniería histórica, lo que es la ingeniería romana sobre todo. Bueno, pues siguiendo con las calzadas, de trecho en trechos, os he dicho que se ponían los miliarios en esto, y también se ponían bancos de piedra para que descansaran los caminantes, la gente. Y al entrar a los pueblos, pues fuentes, el arco de triunfo correspondiente, ventas habría, entiendo yo, claro, posadas para el camino. De ellas vamos a hablar ahora.
También, por ejemplo, se podía... Bueno, la gente viajaba a pie, viajaba en carro, viajaba los más acomodados, pues si me apuras, a lomos de 4 esclavos. Y bueno, pues existían muchos tipos de cuadrigas, iba a decir, de carros. Pache, ¿qué diferencia hay entre una viga y una cuadriga? Una cuadriga es que son 4 caballos. 4 caballos y una viga que son 2. 2 caballos, evidentemente. Es que, ¿cómo te he visto yo ahí? Muy ágil. Pues eso. Soy un machote. Las señoras, cuando iban de gala, utilizaban los carpentum. El carpentum era un carro de damas, con dos ruedas y cubierto. Y bueno, había otros como el cisium, el covinus, la carruca. A lo que voy. Una calzada romana pasaba por los campos y por el pueblo de Santa Cruz de la Zarza. Y te voy a decir cuál es y la vas a localizar. Era una vía vecinal, no era principal. Y nunca, se cree que nunca estuvo empedrada. Esta vía ha perdurado a través de los años y hoy todavía se puede seguir parte de su trazado desde Ocaña, porque es el camino de Ocaña. El camino de Ocaña. Te voy a decir por dónde venía. Íbamos de guías turísticos tú y yo, y tú decías, por aquí venían los romanos y luego los franceses y luego todos venían por ahí, porque lo de la curva de Granjales es un invento posterior. En Ocaña, fíjate lo que son las cosas. Pasa lo mismo que en Corral. El camino de Ocaña, en Ocaña se llama Camino de Santa Cruz, porque será ahí en Corral. Camino de Ocaña nace en San Antón. Sí, ahí vamos a parar. Vamos a empezar desde allí, desde Ocaña, que es Camino Viejo de Santa Cruz, y se conserva además como camino medieval y se recoge en el repertorio de caminos de Juan de Villuga en 1546 y es parte del camino que va de Toledo a Cuenca. O sea que la misma calzada romana. Sí, hay una horrible duda entre Noblejas y Villarrubia, todos esos pedazos barrancos. Donde estaban las peores curvas de la carretera vieja, ¿iba por ahí? O se tiraría más hacia arriba, que es más llano. Te voy a dar... No, va por abajo. Va por abajo. Te voy a dar el camino según estaba en 1546, que sigue estando igual, ¿eh? Desde Ocaña hay 2 leguas, que son 5 kilómetros y medio, hasta la venta del Sarmiento. 1 legua y media hasta la venta del Barranco, a Santa Cruz. Como su nombre indica. Y a Santa Cruz 1 y a Tarancón otras 3. La calzada pasaba, por la emisora de Noblejas. ¿La emisora de onda corta? No sabía que tenía... Sí, las emisoras esas, las antenas. Sí, las antenas. Vale. Sí, Ocaña a la emisora, ¿vale? Sí. Llega hasta el ferrocarril, a Villarrubia, la estación de Villarrubia. Estamos en la parte de arriba todavía. Claro, es la parte de arriba. Pero desde Villarrubia se va para abajo por lo que es la Fuente del Pozuelo, donde hubo una mansio romana, que es la venta del Sarmiento, y desde allí se va a la venta del Barranco, que es la venta vieja. Es decir, por el atajillo de Villarrubia, por allí, por Viloria, por todo aquello. Bueno, Viloria se queda a la izquierda, pero sí que es por los barrancos a salir a la Virgen de la Paz. A la Virgen de la Paz. ¿Sabes? Y bueno, pues San Roque... A Cerro Tarjas. Sí, exactamente. Por ahí. Los barrancos que te digo los pasa por arriba. Los pasa por arriba. Es que tengo en mente hacer una ruta andando desde Ocaña para el pueblo. Claro. Y me sale, ostras, es que los barrancos de Noblejas, pues hay que bajar con maroma. Pero por ejemplo la curva Granjales, que es lo que nos libraría de todos los barrancos, esa no se hace. Tiramos derechos. Y bueno, pues desde aquí ya viene a salir, pues eso, a San Antón, de San Antón a San Roque, el Cerro de la Encantada, por los Villarejos, por la Fuente de la Calzada, lo que es camino Tarancón, hacia Tarancón buscando Cuenca. Claro. Dispone, como veis, 2 mansios romanas, 2 paradores, 2 bares, 2 ventas de camino. La venta del Sarmiento, que está en Villarrubia, y la venta vieja, o la venta del Barranco, que es la que tenemos nosotros. Y bueno, pues hay 2 leguas y media así entre una venta y otra, que es lo que solía haber. Otras calzadas menos importantes también tuvieron que haber, por ejemplo, una que debería ir por el río Tajo, y ya lo que os he dicho, por Buenamesón. Buenamesón ya se conocía, por ahí tenía que pasar una, sí o sí. Y entonces se conocía como el Camino de las Posadas Viejas, las antiguas villas romanas que se convierten pues por ahí. Y bueno, pues los caminos oficiales que fueron construidos con el dinero del Estado romano fueron grabados por Antonio Agripa. ¿Te suena en general? Sí. Y con placas de mármol, y es de la
de la época del emperador Octavio Augusto. Sobrino nieto. El sobrino nieto. Por parte padre. En estos carteles se podía leer el número, vía número 29, que iba desde Mérida a Zaragoza, a Mérida y Gusta, a César Augusta, y seguía el río Guadiana desde Mérida hasta la ciudad de Laminio, Alhambra, Ciudad Real, cerca de Ruidera, desde allí hasta Alces, que hay 40 millas, unos 59 kilómetros, a Vicus Cuminarius, 24 millas, y a Titulcia, 18 millas. De todo esto que os he contado, desde lo que sí se conoce, que es Alces, por ejemplo, Alces no, anterior, desde las mansiones que os voy marcando, Alces y Vicus Cuminarius, no se sabe exactamente dónde están. Por eso se cree que Vicus Cuminarius podría haber sido Santa Cruz. Es más probable que caiga más cerca de Ocaña, pero bueno, no debería estar muy lejos esa mansión romana, ese lugar de descanso de la vía romana, que podría ser, o ya digo, hay muchos sitios que se le atribuyen, pero el Vicus Cuminarius que nosotros nos conocemos y que nos atribuimos... Incluso la Virgen de la Paz, ¿no? La Virgen de la Paz no hubo como tal una mansión, puede ser la Venta Vieja, pero bueno, la que estamos hablando, que se denomina en el Camino Antonino Vicus Cuminarius y Alces, que son las dos que están ahí en ese camino desde Mérida a Zaragoza, puede que el Vicus Cuminarius nos cayese a nosotros, que estuviese cerca de aquí, pero no está localizada. No se han encontrado los restos, no se han encontrado tal, simplemente los libros, los escritos la recogen, pero no. Cuando salen los falsos cronicones y se nos atribuye antigüedad romana y santos y no sé qué y no sé cuántas, este Vicus Cuminarius aparece, ese nombre. Y es lo único real que aparece en los falsos cronicones. El Castil de Forte Valcominos es posterior, se inventa en el siglo XIX. El Belsinia o Belcinia se lo inventan Juan de la Higuera y Argaiz y demás. Pero el único nombre cierto es Vicus Cuminarius. El problema es que no sabemos si estaba aquí o no. Claro. Así que nada. Bueno, por ir concretando, y ahí termino, que me estoy enrollando mucho, llevamos ya casi una hora. El poblado de la Fuente de la Calzada, lo que decíamos Camino de Tarancón, se situó en la cabecera del arroyo de Cañada Blanca. El Camino de Cañada Blanca sale por ahí por donde tienes tú tus posesiones esas de tu padre. La Cañada Blanca te cae debajo. La Cañada... Sí. Cañada Blanca te cae debajo. La Cañada Blanca, yo me fui con Lulu... a hacer una caminata que la pobrecita... Yo no sé cómo una muerta esa mujer. A la derecha... Si se ha quedado calvo de arrancarle los pelos. A la derecha de... Sí, por ahí, por donde tú dices, a la derecha del... Sí, de la Encantada. Sube desde ahí, por el Camino Tarancón, sube el Pozo de la Avispa. En la Avispa sí se han encontrado muchos materiales, restos arqueológicos, y todavía se pueden ver varias tierras, ahí en esa zona, en la Avispa, de unas 10 o 12 fanegas. Es una superficie plana con los restos del pueblo. Es decir, se puede ver en la estructura de las tierras cómo podía ser la estructura de esa villa, porque las tierras, digamos, que responden al trazado de esa... ¿Sí? Hay que conocer, hay que ser geógrafo, hay que ser arqueólogo, hay que tener... ¿Pero tú lo verías? Yo no. Si no viene alguien que me lo explique, como tú... No, iba a decir, pues a ver si nos lleva así... A un sitio arqueológico hay que ir con alguien que tenga ya el ojo hecho. Y en este caso, que yo estoy leyendo una cosa de alguien que sí sabe mucho, que es Dionisio Urbina, pues yo creo que yendo con Dionisio Sitres, él te diría por aquí y por allí, pues igual que cuando hemos ido a las Esperillas o cuando hemos ido a otro sitio, si tú vas allí y no te lo dicen, no sabes lo que hay, evidentemente. Y pues fíjate, aquí está tan definido como que se sabe que las calles iban de norte a sur y de este a oeste, que las tierras todavía guardan esa alineación y que debían tener unos 500 habitantes por la extensión que ocupaba. Las residencias más ricas se situaban junto a la linda izquierda del arroyo y allí se han encontrado cerámicas venidas de Italia, de las Galias, y una de ellas que conservaba la marca del alfadero que ponía Mauricio. Y bueno, yo pensaba ya. Todos pensábamos lo mismo. La cerveza de... Qué listos estos romanos. Pero bueno, que también se han encontrado piedras de molino, ladrillos, tejas, algún que otro sillar, caliza, en las dos lindes del arroyo. Y aquí debería haber una casa de postas a caballos, lo que decíamos, una mansión tal, porque el camino que llegaba hasta Segóriga, por la vía Hercúlea. Este lugar estuvo habitado desde el siglo VI a.C. hasta el siglo XIV, 2000 años estuvo habitado.
En Las Esperillas, y me doy un salto a la otra parte del pueblo, existía una aldea de similar extensión. Estaba ubicada sobre la Esperilla, cerca del arroyo, y aquí las tierras de cultivo se disponían en torno a la cañada del Robledo. Para que os hagáis una idea, de aquí hacia el sur nos cruza el arroyo Testillos y el arroyo del Robledo. En los dos arroyos hubo mansiones. Y bueno, pues alrededor, pues bosque, encinar, pinar, lo que hubo hasta, pues eso, hasta que empezamos a cortar los árboles, cuando ya no teníamos conocimiento. Junto al camino ancho, pues también, y en los alrededores de la cañada, se encontraron piedras que fueron parte de lagares y almazaras, para moler uva y para moler aceituna, y en las excavaciones arqueológicas de las Esperillas aparecieron restos de paredes de varias habitaciones orientadas al norte. Se cree que muchas de estas paredes estuvieron pintadas al fresco, pues imitando jardines o columnas, y pues como las que se han descubierto en Pompeya y en estos sitios. Más cosas que os puedo contar. En la Fuente de la Calzada, los antiguos santacruceros habitaron durante 2000 años también. Desde los años 70, cuando se formaron los grupos de Misión Rescate. Estoy hablando del siglo XX, años 70, Misión Rescate, programa de la tele. Aquí tuvimos un grupo que lo dirigía o lo regentaba don Emilio, el maestro. Pues desde entonces se encontraron monedas, se encontraron restos de columnas, se encontraron fragmentos de cerámica, ladrillos, tejas. Todo eso no está en público. Se fue. Quien lo tenga. Vamos a dejarlo ahí. Sería bueno recuperarlo. Y en la venta de Juan Cano, que también os he hablado de ella, los romanos se sentaron sobre la cañada de Testillos, que os hablaba antes, y de nuevo aparecen sobre esas tierras los restos de tejas, ladrillos, cerámicas. Buscando el agua. Exactamente. Esta aldea era de similar extensión a las dos anteriores, y el paraje, pues muy parecido, aunque hay un vallecillo allí con un arroyo, pero ahí no quedan ni muros, ni piedras, ni nada. Todas esas piedras y todo lo que podía ser de valor se trasladó para construir la venta de Juan Cano, que fue también un sitio de paso. ¿Y la venta de Juan Cano se ve? Es un lugar en ruinas ahora. Sí, hay un edificio en forma de venta. Hay dos. Hay una que es la venta de Juan Cano, otra que más arriba. Hay el Palomar de los Cornetas, que está al otro lado. Es decir, hay varias construcciones que fueron construcciones de campo durante los siglos pasados, que provienen de las antiguas construcciones. Incluso en la parte donde se junta el arroyo con la vía del tren que va de Santa Cruz a Villacañas, hay otro edificio que todo el mundo dice que está situado. Algunos dicen, esta es la venta de Juan Cano. No, ese edificio fue un guardagujas. Porque cuando venía el tren, para que no pasaran los ganados, que cruza la cañada real soriana por ahí, pues claro, tenía que haber un guardagujas para que no pasasen las ovejas. Y bueno, pues en lugares como la Virgen de la Paz o en el Cambrón también debió vivir gente. Yo creo que la Virgen de la Paz es más árabe que romana, pero bueno, no puedo poner la mano en el fuego porque yo no tengo ni idea de todas estas cosas. Y en Buenamesón y también en Montrueque, pues también había romanos. De hecho, en Buenamesón, creo, no se conoce el nombre del propietario, pero en Fuentidueña hubo durante mucho tiempo en la puerta de una casa una piedra que ponía Multio Portio, que era el nombre romano, que seguramente el dueño de Montrueque. Pues seguramente. O sea que fíjate si teníamos romanos por aquí, claro, por los alrededores. Eso, ¿lo construyeron el puente ese romano que tenemos? El Cambrón, el puente del Cambrón. ¿Sí? Va a venir a verlo. Para ver una villa romana hay que ir a Carranque. Carranque es una villa especial porque tiene una riqueza tremenda. Se han conservado muy bien los mosaicos. Es espectacular, pero se puede ver muy bien la estructura, pues que al final no deja de ser una villa de campo en plan cortijo, con sus graneros, sus cocinas, sus cosas. Lo que pasa es que tiene una zona bonita de las habitaciones donde vivían los dueños, que es una pasada. Vamos, los mosaicos hay algunos en el Museo Arqueológico Nacional que es una maravilla. Bueno, pues nada, ¿te han gustado el paso de los romanos? Por muy chulo, muy chulo. Pues la próxima va a ser el nacimiento de Santa Cruz. Ya vamos a tener pueblo. Ya llegamos a... ¿Pero tan pronto? Sí, los romanos están aquí hasta la caída del Imperio Romano. Pues ya vienen los visigodos, y con los visigodos y tal, pues entramos ya en ¿Recadero y esto? Recadero, sí, recadero. Cuando se queman las zarzas y todas esas cosas, que no se quemaron nunca, pero bueno, ya el próximo salto que vamos a dar ya es el nacimiento de Santa Cruz.
Mira, si quieres, aprovechando esta música, damos redes sociales. Damos las redes. Venga. Pues empezamos con nuestro muro de Facebook, No Me Cuentes Historias, donde sobre todo los domingos tratamos de subir el enlace al programa según se emite. Pues Rafa lo coge, lo sube a iVoox y yo lo recojo y lo voy desperdigando por otras redes. Hemos dicho Facebook, tenemos Twitter @No Me Cuentes Onda, tenemos YouTube, nuestro canal No Me Cuentes Historias, tenemos Spotify, también No Me Cuentes Historias, que tenemos Instagram, No Me_Cuentes Historias, creo que son las... sí, es donde estamos, ya no nos da la vida. No, ya no llegamos, ya es, sí, exactamente, esa, si no llegamos, así que... luego, ¿por dónde nos sigue más la gente? Realmente, ¿por dónde nos seguís más? Espera. Jefe, ¿qué dices? Que por ahí pasa agua. ¿Qué pasa agua? ¿Qué pasa agua? Pero porque está lloviendo. No, ahora no. Ah, bueno, pero va a cerrar la puerta. Lleva sin llover 2 No, semanas. está la puerta cerrada, pero, pero Ha pasado me he agua. puesto perdido de ¿Sabes agua qué ahí. pasa? ¿Sabes qué pasa? Que pegaba el aire del norte hoy, justamente esa puerta del norte, y sí, la tormenta ha hecho que entre un poquito de agua. Que entrara agua. Bueno. Eso, íbamos con la plataforma iVoox, que es donde tenemos nuestros 2 programitas. No Me Cuentes Historias, el programa que se emite los domingos a las 7 de la tarde y los miércoles a las 9 de la noche, y No Me Cuentes Biografías, que es el que se emite los sábados a las 5 de la tarde, que es esto mismo, pero solamente con la parte de biografías, que va un poquito más atrasado, aunque nos está cogiendo. Hacemos lo imposible, pero nos está cogiendo. Nos está cogiendo, nos llegará a coger y entonces Sí. lo tendremos que poner las 2 al mismo día, el día que haya. Más o menos, sí, o lo dejamos eso, un año, te relevamos. Podemos pedir un año sabático. Yo siempre he dicho que como maestro lo que más me hubiese gustado es tener un año selvático. O también se puede pedir una... ¿Cómo se dice? Cuando pides tú un permiso, una licencia... no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero también una cosa así, una excelencia. Una excelencia. Puedes pedir una excelencia o un año selvático. Así que... Toda la vida diciendo película y ahora se dice flin. Flin. Muy bien, pues por todos esos sitios, más el 679-984636, que es el WhatsApp, que también os podéis llamar por ahí, poneros en contacto con nosotros y contarnos cosas, o que nos digáis qué queréis que os contemos, que como hoy han sido historia de la encomienda, de los romanos, de los japoneses, y ahora nos vamos a la conquista de América. Exactamente, nos vamos con Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. Vamos con los tercios. A caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo. Ni 1, ni 100, ni 200. $300 años antes que los cowboys y los soldados yanquis se adueñaran de las praderas del medio oeste americano. Antes que la bandera de barras y estrellas se enseñoreara sobre las tierras al otro lado del Mississippi. Allá por el 1500 y pico, unos españolitos empujados por la fe, el ansia de riquezas, por las ganas de aventura, que de todo hubo. Un puñado de los nuestros, de los de Morrión, de los de Morrión y Aspa de Borgoña, se internó en aquellas tierras en una epopeya llena de sufrimiento, calamidades, aventura y picaresca. Y sobre todo, unas ganas morrocotudas de vivir, de tirar pa'lante, de siempre caminando, siempre buscando el horizonte. Esta es la historia de uno de los más grandes aventureros que hemos tenido en este país, Álvar Núñez. Cabeza de Vaca.
Animoso, noble, arrogante, los cabellos rubios y los ojos azules y vivos, barba larga y crespa, mozo de 36 años, agudo de ingenio, era Álvar un caballero y un capitán a todo lucir. Las mozas del Duero enamorábanse de él y los hombres temían su acero. Estas son palabras textuales que lo hemos sacado de la introducción de su libro, porque este hombre escribió además sus memorias, Naufragio se llama. Se puede encontrar en la colección de letras hispánicas, la serie esta negra que tiene la editorial Cátedra en libro de bolsillo. Así hablaban de él, así describían a nuestro protagonista de hoy, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, un oriundo de Jerez de la Frontera. No se sabe el año, 1492 parece que es la cifra más, bueno, la fecha, no la cifra, la fecha más admitida, pero también el 95 no queda constancia de su nacimiento, y veremos casi que de su muerte tampoco. Conocemos mejor lo del medio, pero el principio y el final. Se supone que fallecería en Valladolid allá por 1556 o 59, pero... O sea, que sabemos que nació y que murió. Y que murió, exactamente. Y que en el medio pasaron grandes. Muchas cosas, muchas cosas. Y el principio y el final es lo que más dudamos. Sí sabemos eso, tenemos claro que era oriundo de Jerez de la Frontera. Y la que me preguntabas, Pacheco, siempre me llamó la atención, oye, y este hombre, lo de Cabeza de Vaca, pues era el mote del pueblo, ¿no? Que le tenían. Pues sí, por no decirle y por no. Pues no era por eso. Sí nació como un mote, pero se acabó convirtiendo en su apellido. Para conocerlo nos tenemos que ir a la batalla de las Navas de Tolosa. ¿Os recordáis la leyenda que decía que bueno, estaban los cristianos por allí a ver cómo demonios nos enfrentamos a los árabes, cómo cruzamos Sierra Morena, porque al otro lado está el ejército musulmán? Y como se encuentran providencialmente a un pastor, Martín Alaja, que les indicó un camino al ejército cristiano a través de las montañas, a través de Sierra Morena, que desembocaba en una posición que les daba ventaja estratégica frente al ejército musulmán. La indicación es: sigue por esa senda y cuando encuentres una cabeza de vaca, gira a la derecha. Más o menos, ¿sabes? Tuerces cuando encuentres la cabeza de vaca. Pues en agradecimiento el rey le dijo: a partir de ahora serás el de la cabeza de vaca. Y así lo recoge el obispo toledano Rodrigo Jiménez de Rada, que estaba por allí dando mandobles. Se lo indicó, recuerdo, al conde Diego López de Haro, y eso desde entonces fue llamado el de la cabeza de vaca. Alfonso VIII le concedió la merced de un escudo jaquelado de oro con gules, con 6 cabezas de vaca, rodeado por 6 cabezas de vaca. Entonces lo que empezó siendo un mote, el de la cabeza de vaca, acabó siendo exactamente un apellido. Y perdona que te corté, No. ¿Hay descendencia de...? Actualmente yo juraría que sí. Tendría que tirar, te hablo de cabeza, pero yo juraría que sí. Lo buscamos ahora mismo en internet, Vamos, os digo. Sí. Me suena que sí, ¿sabes? Que no sean conocidos a lo mejor, pero me suena que sí. El caso es que, nos vamos ya a sus padres, a ver, que tampoco pasaron tantos, 2 generaciones después de este Martín Alaja, ya se utilizaba como apellido. Ya recogen ya algún testamento, algún documento judicial que ya se recoge el apellido. Su padre era Francisco de Vera, nieto de Pedro de Vera, que fue conquistador de la Gran Canaria. Era un aragonés que se acabó afincando en Jerez de la Frontera. El Cabeza de Vaca le venía por su madre. Su madre era doña Teresa Cabeza de Vaca. Él cogió... Es que en aquella época, que eso me enteré preparando el programa, cada uno cogía el apellido que le daba la gana, de su padre o de su madre. Entonces él escogió el de su madre,
porque le venía bien en ese momento. Sus hermanos, que tenía varios hermanos, era el tercero de 6 hermanos, el mayor de los varones. Escogieron el de su padre, que era Vera. Francisco de Vera era el padre. Los cabeza de vaca jerezanos entroncarían con los más significativos linajes de la zona, como los Núñez, los Zurita. No son malos apellidos. ¿Me permites el inciso? Venga. 13.784 personas en España llevan el apellido Cabeza de Vaca. No es un García, pero no es un Belinchón, por supuesto. No es un Pacheco, pero... Pues eso, no, pero sí, hay Cabeza gente, de Vaca sí. es... Hay gente. A mí me gustaría conocer a un Cabeza de Vaca sabiendo que es descendiente de... Hombre, habiendo 13.000 ya, la descendencia se ha repartido bastante, ¿eh? Sí. No estarán no solamente por el sur, que parece que es Jerez donde estaban más afincados en aquellos siglos, claro. Sus padres murieron pronto. En 1506 su padre ya aparecen documentos de que ha muerto. No se sabe la fecha exacta. Su madre murió al poco, entonces él se fue con su tía Beatriz, la hermana de su madre, casó con Pedro de Estopiñán. Pedro Estopiñán es un personaje también famoso porque fue el conquistador de Melilla, y posteriormente incluso le nombraron gobernador y capitán general de Santo Domingo, aunque no pudo tomar posesión porque murió antes. La idea es que veáis cómo viene de una familia de una nobleza, tal vez una nobleza baja, pero muy metida en tema militar, en tema reconquista. Como decía, familia tercero de 6 hermanos, era una familia modesta, hombre, sin ser clase baja ni mucho menos, no eran jornaleros, pero sí era una nobleza pero baja. Su padre quedó a cargo de su tía era Beatriz de Figueroa, que se mudó a Sevilla. Él, a partir del año 1510-12 por ahí, estuvo muy ligado a la casa del duque de Medina Sidonia. Primero marchó a Italia, son los años de las guerras de Italia del Gran Capitán, más o menos. En el 1511 se alistó con las tropas de la Liga Santa. Ha habido 17 ligas santas, y a lo mejor me quedo corto, muchas ligas santas en aquella época. Pues en una de ellas estuvo luchando en Italia. El 11 de abril de 1512 participó en la batalla de Rávena contra el ejército francés. Ya cuando volvió a España, ya había tenido una formación militar, ya estaba curtido en batallas varias. Siguió al servicio del duque de Medina Sidonia, que ahí no he querido profundizar mucho, pero por lo visto el duque, o uno de los duques de Medina Sidonia de aquel momento, Alonso Pérez de Guzmán, era poco más o menos que retraso mental, que tenía, que tenía muchísimos problemas mentales el hombre, y no estaba capacitado ni muchísimo menos. Sí se da la circunstancia de que, bueno, él cumplió muy bien todas las embajadas, todas las encomiendas que le fueron dando, pero que su experiencia guerrera en Italia le marcó. Él escribía, hablando de los indios luego en América, de toda esa gente de guerra, y tienen tanta astucia para guardarse de sus enemigos como tendrían si fuesen criados en Italia y en continua guerra. Aquello le marcó. Al final, pues era un chavalín prácticamente, la que hemos dicho muchas veces, leche. Yo con 15 años casi estabas aquí jugando en el pueblo, y en aquella época ya estaban navegando por el mundo o metidos en guerras, metidos en mil historias. Participó en la Guerra de las Comunidades. Con los comuneros, no en el bando comunero. Él estaba en Sevilla, los comuneros en Andalucía, que siempre lo hemos tomado comuneros, la parte fuerte en la zona central de Castilla. La parte de Andalucía, lo que pasa es que fueron derrotados muy pronto. En Sevilla dieron un golpe de mano, tomaron el Alcázar,
pero las tropas del duque de Medina Sidonia, entre los que estaba nuestro Álvar Núñez, pues se lo arrebataron y ganaron la batalla a los comuneros. Él estuvo destinado guardando la Puerta Osario. Tú que has estado por Sevilla, si te suena la Puerta Osario, era parte de la muralla, y ahí estuvo el destinado defendiéndola. Participó luego en la toma de Tordesillas y en la batalla de Villalar. Él estuvo en los ajusticiamientos de los tres, de Padilla, Bravo y Maldonado. Sí, era un hombre curtido. Vamos, tanto como... Nada más terminar la batalla de Villalar, no lo hemos tratado, lo estoy preparando para otro tema. Los franceses, aprovechando las disputas que teníamos en Italia, aprovechando la guerra de las comunidades, invadieron Navarra. Porque Navarra... creo... ¿Qué oportunistas los franceses? Claro, sí, a ver, nosotros hubiéramos hecho lo mismo, las cosas como son. Parece que en 1492 se unifica toda la península. No, se unifica. Estaba Castilla-Aragón, se echa a los franceses, pero Portugal sigue por libre y Navarra seguía por libre. Navarra seguía siendo un reino independiente en 1492. Hasta 1520 y poco, ahora mismo me patina el año, no fue tomada por Fernando. Exactamente, por Fernando, que se lo adjudicó a Castilla. Pero había una lucha de intereses entre partidarios de la unión con Castilla y partidarios de la unión con Francia. Entonces los franceses cogieron e invadieron Navarra recién ocupada, y nuestro protagonista de hoy, Álvar Núñez, estuvo luchando en la batalla del Puente de la Reina. Es decir, que estuvo allí, estaba metido en todos los fregados que había en la época, como correspondía a una nobleza baja que no tenía muchos posibles y que su camino era el de las armas. Podría haber cogido el camino de la iglesia, exactamente, pero él escogió el camino de las armas. Sí me ha llamado la atención que he encontrado por ahí que por estas fechas, más o menos 1520, se casó con María Marmolejo, pero es que no he encontrado más datos de ella. Ni en la Real Academia, ni leyendo artículos, no he encontrado más datos de su mujer y de posible descendencia. Me he quedado con la cosilla. Como vamos a hacer 2 programas, a ver si me da tiempo y sigo investigando, porque me ha llamado mucho la atención, digo, jorobar, que se habla mucho de él, pero tuvo familia, sí he encontrado que tuvo esposa. Pero ahí está, una línea en un artículo de 20 páginas. Pues tampoco, porque él enseguida empezó su primer viaje a América. Enseguida, porque hubo varios. Sí, es que aquí ahora mismo estoy mirando en Wikipedia y es que pone padres, pone ocupación, pero nada no pone nada. A ver, cónyuge ni nada de esto. Le vas viendo y dices, si es que no ha tenido tiempo. Si es que no le daba la vida para hacer tantas cosas. Si es que ha estado perdido por ahí por la mano de Dios. Si tuvo mujer, no la dio mala vida. No discutían. Como no la vio. En 1527, pues el hombre está en busca de aventuras. Porque yo creo que lo que le caracteriza a Álvar Núñez, después de haber leído novelas sobre él, haber empezado un poquito a leer sus memorias y los artículos que he leído sobre él, es un soñador, un aventurero con todas las letras y en mayúsculas. No era un conquistador, él no conquistó nada, absolutamente nada. Era un aventurero, explorador, llamémoslo como quieras, pero ya veremos que es que conquistar lo que viene a ser conquistar, como un Cortés, un Pizarro, no, él no conquistó nada. Se apuntó en 1527 a la expedición de Pánfilo de Narváez, que estaba organizando en Castilla, que salía para las Américas, para explorar y conquistar el territorio del norte del Golfo de México, lo que hoy es la Florida, y era entonces la Florida ya. Fue nombrado tesorero y alguacil mayor en un contrato que se conserva firmado en Valladolid en un 15 de febrero. Se sabe hasta su salario, 347 ducados. Era el salario de este hombre. Su misión era
tener informada a la casa de contratación del oro que se descubría, para que el 20%, el quinto real, fuese a las arcas reales. El IVA ya existía, porque ese es el IVA. Pagamos el 21 de IVA al Estado, pues el quinto real no deja de ser el 20%. Vamos. Entonces él iba con esa misión, era el tocanarices, porque no dejaba a los demás quedarse con el botín, sino que iba separando el dinero para el rey, para que veamos el nivel de organización que tenía el Estado. Vamos a llamar, era protoestado, no era el Estado como lo conocemos ahora, pero sí la administración castellana, española, vamos a decirlo, que eso, enviaban tesoreros con las expediciones para controlar hasta el último duro. Aquello tenía que ser rentable desde el primer momento, porque además la corona no perdía, la corona no ponía un duro, todo lo ponían los oficiales de las expediciones. Con una esperanza de beneficio muy alta, cogían y vendían sus posesiones, pedían préstamos porque de su bolsillo, del bolsillo de Pánfilo de Narváez, pagaban las expediciones. Pagar las expediciones es pagar los barcos, las vituallas, las nóminas, las soldadas de toda la gente que se apuntaba, a cambio de un botín, a cambio de unos beneficios a posteriori, de los que esos beneficios el rey recogería la quinta parte. Por eso la corona no perdía. Aquí era que se pegaba en la leche y se hundía el barco en un naufragio. Bueno. Pues mala suerte. Que llegabas y en vez de una ciudad llena de oro encontrabas el desierto de Atacama. A mí no me cuentes tu vida. A mí no haber mirado mejor el GPS, ¿sabes? Claro, era el tipo de contrato. Si llegaban, se hacían ricos. Era la que ¿sabéis la historia de Pizarro y los 13 de la fama? Cuando Pizarro, después de 1.000 millones de calamidades desde Panamá, bajando por las costas del Pacífico de Colombia, llega a las puertas del imperio Inca, que no tenían conciencia todavía de lo que era aquello. Les hablaban de un gran imperio, pero realmente no se sabía. Ahora todos somos muy listos porque hay un mapa delante, pero entonces no se sabía. Estaban en una isla, se llamaba la Isla del Gallo, pasando más hambre que un maestro escuela. Y Rafa no pasa hambre. No la veo yo. Porque traemos para allá los donuts, pero estaban pasando muchas calamidades, entonces se querían volver. La expedición, a votación, jefe, que nos volvemos. Y él trazó una raya en el suelo y dijo: el que quiera hacia allá está Castilla. El que quiera que vaya para allá a ser pobre. El que quiera ser rico, que venga conmigo, que me siga. Cruzaron 13 la raya, el resto se volvieron. Esos son los 13 de la fama, que dice que puede ser mucho leyenda, ¿sabes? Pero es para que veamos que era todo beneficios si triunfabas. Si no, pues morías por allí en medio, te comían los bichos o lo que fuera, o no encontrabas lo que esperabas. Como pues es eso. Es el que exactamente, hay que arriesgarse. El que quiera coger peces, que vaya y se moja el culo, que dice el dicho. El caso es que sale la expedición, que no estaba precisamente bien organizada. Este Pánfilo de Narváez, yo creo que Pánfilo ha quedado como nombre de Pánfilo. Pues un poquito así tenía que ser el hombre. La expedición no era muy allá. Primero recalaron en Santo Domingo, que no puedo dejar de decirlo. Santo Domingo era una isla, es la ciudad de una isla que se llamaba La Española. España sí existía. Había una isla que llamaron La Española. Coño, España existía. Para la gente que dice que España no existía, sí, hijo. Había una isla que la primero que tomaron fue y la llamaron La Española. Y los el mayor virreinato llamaban Hispania. Sí, pero Hispania, pero España no existe, hombre, como la conocemos ahora no. Inglaterra tampoco, ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ni Japón, ¿sabes? Pero sí existía la idea de España.
el mayor virreinato más rico de la época, lo llamaron Nueva España. Hombre, por algo sería. Bueno, se cierra el paréntesis. De Santo Domingo pasaron a Santiago de Cuba para irse habituallando de hombres, caballos, más armas. Enviaron a Trinidad por más suministros. Se fueron y volvieron la mitad porque se les hundió el barco con el temporal. Muy mal tiempo. Estamos en pleno Caribe. Por allí hay una cosa que se llaman huracanes, que tienen la costumbre de hundir los barcos que van para allá. Entonces la idea era llegar a la Florida y explorar y colonizar la Florida. La Florida ya había sido descubierta en la... ¿cómo se llama? Y se llamaba Florida porque fue descubierta el día de la Pascua Florida. Por eso es el nombre de la Florida, no porque haya muchas flores, ni que yo pensé siempre que era por eso, pero no. Era eso, por el descubrimiento en el día de la Pascua Florida. En abril del 1528 llegaron a la Florida y no van encontrando población, y la que encuentran lo reciben mal. Son indios bastante belicosos. Normalmente estas expediciones y los ejércitos de la época en general vivían sobre el terreno, eran plagas de langosta. Cuanto mayor era la expedición o el ejército, era una plaga de langostas porque no había logística. Entonces los suministros era para poco tiempo. La comida en el mar se pudre, necesitan enseguida recalar, coger agua, necesitan vivir sobre el terreno. Los indios se metían hacia el interior, dejaban vacíos los poblados y no podían vivir sobre el terreno. Pasaron hambres. La Florida es zona de pantanos, no es una zona que eches un puñado de trigo y salga un vergel, ni mucho menos. Es una zona pantanosa, llena de caimones, con enfermedades como la malaria, paludismo y demás hierbas, y lo único que te encuentras son muchas dificultades. Sí empezaron a encontrar rumores de oro de una tribu que eran los indios apalaches. Ahora los montes apalaches que cruzan Estados Unidos son mucho más chiquititos que las montañas rocosas, pero que están muy cerca de la costa este de Estados Unidos. Está puesto el nombre en su nombre. Pues por allí estuvieron dándose de tortas con estos indios apalaches. Encontraron cajas con cuerpos de españoles dentro. Ya había habido expediciones y estos no les cobraron el quinto real, no hizo falta. Estos ya pagaron todos los impuestos de una. Digo, conocemos a los conquistadores que tuvieron suerte y fortuna. Los que se quedaron por el camino, esos son más difíciles de seguir la pista. Narváez, el hombre, no dirigía bien la expedición. Claro, aquí somos todos muy listos. No había mapas. Aquello era un mapa en blanco. Entonces tenían la idea de Cuba, sí la tenían controlado, más o menos en las islas del Caribe estaba controlado, pero hacía 2 días que Cortés había desembarcado en México y lo iban descubriendo. Entonces ellos pensaban que la distancia entre la Florida y los territorios de la Nueva España era mucho más cercana. Entonces la idea era, pues bueno, vamos a recorrer esto, vamos a explorarlo, a ver qué terreno hay. Unos que vayan por barco y otros vamos por tierra. Alvar decía que había que ir todos por barco, que había que seguir todos juntos hasta llegar a un puerto seguro. El caso es que... ¿Se ha cortado esto, Rafa? Pues creo que sí. Ay, perdón. Bueno, sigo contando la batalla. Alvar se oponía a Narváez en la forma de dirigir la expedición, pero para que no le acusaran de cobarde, pues cedió a lo que pensaba Pánfilo de Narváez que tenían que hacer. Entonces enviaron unos barcos a que fueran explorando. Los barcos los cogió un temporal, los que no hundió los desvió hacia otros territorios y la expedición por tierra quedó aislada. Con lo que llevaban encima lo fundieron. Imaginaos, hebillas, armas, todo lo que tenían de metal lo fundieron para hacer hierro para construir barcos.
barquichuelos, pero eran unos hombres con una capacidad, en plan MacGyver, de decir, hay aquí 4 maderos, si yo me quito esto, tenemos Hago algo clavos, de cuero, lo atamos y hacemos balsas grandes, pequeñas barcas, y con esto tiramos nosotros. Jorobar, una capacidad de improvisación, de resistencia, porque vivían sobre el terreno, y si el terreno eran pantanos, imaginaros lo que comían. Estos hombres empiezan el 1 de mayo de 1528, se empiezan a adentrar entre la Florida, van caminando hacia lo que sería hoy la Luisiana. La Luisiana también es zona pantanosa, que están ahora mismo por lo más florido de Estados Unidos, por lo mejorcico. Claro, no lo sabían. Y los bichos eran verdes y con muchos dientes. Y con muchos dientes, exactamente. Y se tenía la costumbre de comerse a todo lo que pasaba por allí. Construyeron unos barquitos, ¿sabes? Y iban avanzando todo esto, cada vez que llegaban a tierra, intentaban, vamos a ver si cogemos agua, o allí vemos a unos señores indios, a ver si dialogamos con ellos. Gente. Pues ni unos ni otros, no se fiaban ni unos de otros, acababan a flechazo limpio, mal plan. Llegaron a la altura del Mississippi, y claro, el Mississippi no es el Tajo, aunque sea con mucha agua. El Mississippi es enorme de grande, y la altura en la desembocadura del Mississippi está en la fuerza de la corriente que dispersó a los 3 barquitos que iban, los dispersó y no se encontraron. Fue la última vez que vio Álvar Núñez a Pánfilo de Narváez. Se quedó con la expedición de un barquito. Ese barquito, pues al final encallaron en la costa de lo que hoy sería Texas, el estado de Texas, que es el que está a continuación de la Luisiana. Llegaron a lo que hoy es la isla de Galveston, que allí la llamaron los españoles Malhado. Malhado, sí. Malaje. Yo le quiero interpretar como algo malo. El hado es la suerte, la mala suerte. Mala suerte. Pasaron hambre. Fueron esclavizados por los indios. Qué curiosísimo. Coño, yo creía que la esclavitud la habíamos llevado los blancos o los europeos. No, es que los indios esclavizaban a los indios. Y ya al guerrero este que al final se unió a los indios antes de que llegara. Eso es, sí, no recuerdo del nombre. Sí. Exactamente, estaban esclavos, es decir, la esclavitud, por desgracia, estaba extendida por toda la humanidad. Ahí los españoles morían como chinches por enfermedades, por malnutrición, por malos tratos, porque estar tratado como esclavos, pues de aquella manera. De los pocos que ya iban quedando, al final quedaron 4 con nuestro Álvar Núñez: Andrés Dorantes de Carranza, Alonso del Castillo Maldonado y un negro, el negro Estebanico, que era un esclavo marroquí. Que claro, aquí que la habían comprado en Sevilla. Si es que esclavitud había en todos los lados. Estaba totalmente asimilada. Ahí voy a leer que lo tenía apartado. Es que a mí me gusta cómo lo cuentan, y poder escuchar de viva voz el testimonio directamente de aquella época. Y pues he dado relación de los navíos, será bien que diga quién son y de qué lugar de estos reinos los que nuestro señor fue servido de escapar de estos trabajos. El primero es Alonso Castillo Maldonado, natural de Salamanca, hijo del doctor Castillo y doña Aldonza Maldonado. Aldonza sí era un nombre normal. Vamos. El segundo es Andrés Dorantes, hijo de Pablo Dorantes, natural de Béjar y vecino de Gibraleón. El tercero, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, hijo de Francisco de Vera y nieto de Pedro de Vera, el que ganó a Canaria, y su madre se llamaba doña Teresa Cabeza de Vaca, natural de Jerez de la Frontera. El cuarto se llamaba Estebanico con V. Se escribía... Sí, bueno, las ves y las subes... Sí. Y es negro al árabe, natural de Azamor, que es una localidad costera del actual Marruecos. Mientras que estos 4, los 3, Estebanico y los otros 2, estaban como esclavos, Álvar, el más listo de la clase, se ganó la confianza de los indios, empezó a trapichear, a
vender cosas, empezó a ejercer de médico. Tenía unos pequeños conocimientos de medicina y se habla que él se fijaba cómo lo hacían los indios, cómo curaban los chamanes, las hierbas que tomaban, y entre lo que aprendía y lo que él sabía, adórnalo con oraciones en latín, que a un indio aquello le tiene que sonar como una invocación a los espíritus, ¿sabes? Tú dices el Padre Nuestro en latín y a un indio que no lo escuchó en la vida dice, ostras, los marcianos. Esto es algo muy gordo, ¿sabes? Hablan de que es el primer cirujano de Estados Unidos, porque le sacó a un indio una flecha prácticamente del corazón. Ah, porque los corazones ya los sacaban los... Y tuvo suerte, sí, ya lo sacaba ¿cómo se llama? Los aztecas, eso lo sacaban divinamente. Estos hombres desde Texas, Álvar Núñez consiguió hacerse tan popular que consiguió la libertad, se fue de esos indios esclavistas y dijeron, venga, tenemos que ir buscando dónde están los nuestros, dónde están el resto de españoles. Hay que ir andando hacia algún lado, hacia aquí no, vamos hacia el horizonte, vamos buscando el sur, el oeste, vamos a ver dónde encontramos a alguien. 3.000 kilómetros, 8 años andando por el desierto, porque coger un mapa y mirar todo lo que es Texas, y acabaron en la costa del Pacífico de México. Es que la vuelta que dieron, esos son 8.000 kilómetros, conociendo que se dice pronto. Todos los pueblos. Es que además dice, bueno, es inventado, todo lo que se ha inventado. No, es que han ido detrás expediciones, y todos los pueblos que él nombra, todos los pueblos existen, las plantas que él nombra, que él describe, existen. Todo es real, es un estudio de antropología de toda la zona oeste de México, el sur de Estados Unidos, realmente impresionante, hasta que eso, después de 8 años, con los indios detrás de él, porque él era el chamán. Es que él era respetado, y iban detrás de él en peregrinación como si de un gran gurú, porque es que era capaz de sanar. Llevaba unos conocimientos de medicina europea, pues a lo mejor de curación de heridas en la guerra, que los otros no tenían. ¿Sabes si le pusieron entre la espalda y la pared al decirle o curas o te cortamos la cabellera? ¿No? Pues no lo sé, a lo mejor se lo dijeron y él no lo entendió. Cuando empezó a redar el Padre Nuestro en latín. Sí, exactamente, dijo, uy, la cara que está poniendo este. Como chiste, o te bajas o lo corto. Exactamente, el indio de la pluma larga, no, a mí no me convence la cara que me está poniendo. O como el del explorador, están allí, le salvamos, llega uno, se le carga y ya salió el sordo, Hay que ver. Pues el viaje de este hombre es que es realmente espectacular. Son 100 páginas de este libro. Claro que él realmente no es un gran escritor, no como el Alberto que tuvimos la semana pasada, que lo sabe contar muy bien. Pues este hombre era militar, llevaba las cuentas, pero lo narra, tiene la cultura, tiene la experiencia militar, pues de haber visto heridas, y va aprendiendo, va pasando de poblado en poblado, y así va avanzando, eso desde Texas hasta la costa oeste mexicana. Es realmente un viaje increíble. El 23 de julio de 1536, 8 años después, llega a Ciudad de México, llegan los 4, y llegan, así como lo cuenta el franciscano Antonio Tello, los peregrinos venían con el cabello largo hasta la cintura y la barba a los pechos, desmelenados, con unos sombreros de palma, vestidos con unas esclavinas de pieles de venado adobado y con pelo, descalzos, llenos de grietas, el rostro y las manos tostadas del sol y del frío, los calzones de palma hilada.
Y aquí ya habían dado con los españoles. Esta es la entrada triunfal en México ciudad, en México DF, diríamos hoy. Encontraron, a los primeros españoles que encontraron eran esclavistas españoles. Dicen, no, si los españoles no hacían esclavos, sí. Al indio cristiano, ese no se le podía esclavizar. Ese era súbdito de su majestad. Pero al indio rebelde, ese sí. Al indio que ofrecía guerra, ese se le podía esclavizar. Entonces en la frontera encontraron, eso no recuerdo el nombre ahora mismo, por donde San Miguel de Culiacán. Ahí dieron con unos españoles que estaban cazando indios. Estaban en zona de frontera para coger indios rebeldes y cogerlos como esclavos. Ahí ya dijeron, llévame a tu jefe. ¿Y vosotros de dónde salís, muchachos? Pero criaturas, y de allí para allá Vamos a comprar tabaco y nos hemos liado. Y 8 años después, 3.000 kilómetros. Es una aventura increíble. Desde allí, ya desde México, ya se les cortaron el pelo, partieron de Veracruz hacia España. Tuvieron que pasar tormentas en las Bermudas, ataques de piratas franceses en las Azores, y llegan a España, y lo cuento la semana que viene. Ay, no vas a dejar ahí. Porque falta todavía lo más grande. Y yo creía que esto era lo más grande. Pues no, queda la segunda parte, su segundo viaje a América, que es la releche. Ahí lo dejo. Esta. Van en barcos de espuma los descubridores, soñadores al mar, para darle a la América Dios luz y nombre, soñadores. Pues mira, iba a poner yo una canción de otro tipo para canciones con historia, pero voy a dejar esta, ¿no? Gema es muy forofa de Julio Iglesias. Toma, y el diré. Y la escuché esta canción y dije, jorobar, me acordé de ella y es que es Álvar Núñez. Pues venga, pues la dejamos. Iglesias, ese gran filósofo. Canciones con historia, hoy Julio Iglesias. ¿Y quién es este? Plácido Domingo. Plácido Domingo. La fe de Teresa, la de tanto Quijote, soñadores, soñadores de España, caminar, con pinceles, cantando a las estrellas, soñadores de España, caminar, con guitarras bien despiertas, inundar de amor la tierra. Soñadores de España. Tenemos que ir pensando ya en el 218. En principio hay previsto invitado. ¿Ah, sí? ¡Ay, qué suerte! Exactamente, vamos. Qué suerte. Suerte. Ay, bribón. Ya estamos para abril invitado. Sí, no lo vamos a desvelar todavía. Pues todavía no sea que luego fallemos y tal. Pero no es gordo, lo vamos ¿no? a agafar. Es gordo. Sí, yo es un hombre además por el que siento una profunda admiración. He leído bastante de sus libros. Me parece un grandísimo escritor. Y El payaso Krusty. Ya veremos a ver. No lo digo. Bueno, pues siendo así, no tienes que tienes 2 semanas para prepararte algo. Me habíais asustado al principio del programa. Sí. Pensando que... Madre mía. Dios mío. Pero no. ¿Cómo lo hacemos? Menos mal. Bueno, pues menos mal.
Pues nos metemos en abril ya y ya encaminamos esa Semana Santa. No sé si en Semana Santa estaremos o nos dedicaremos a No vamos a estar. alguna semanilla de ya está hecho. La vacaciones. dirección acaba de decir Semana Santa que nos no da estamos. vacaciones. Ya que no nos subes el sueldo, en Semana Santa no estamos. Vacaciones. Vacaciones. Ya está. Sí, Un par sí, de sí. semanillas o una o veremos. Yo sé, Semana Santa. Por lo menos Semana Santa. Vamos a barajar ahora las fechas. Ahora después Ahora, no me Pero agobies. si no pasa nada, pues eso, el próximo Al día, 5 creo que es. Sí, Pues- el 6. que nos queda todavía mucho. Tenemos que hacer los programas, el programa de la semana que viene, lo tenemos que hacer y el siguiente. No. O pasamos ya para después, ¿no? ¿Sí? No. Yo creo que sí. El de la semana que viene sí lo tenemos que hacer. Claro. Sí. Y luego ya veremos si Y para luego vosotros. el de la siguiente también y luego ya y dejamos luego ya dos dejamos descansar. de descanso. O algo así. No me he enterado. Pero Vale, vale. Lo pidemos aquí en privado. Espera que pongo la despedida, que eso sí que te la sabes. Sí. Venga, pues la pongo. ¿Lo tenéis ya claro? ¿Estáis mirando el calendario? Estamos en ello. Pues Ahora, bueno, Yo contáis- yo estaba pensando en el recorrido de Cabeza de Vaca que podían haber, el Golfo lo podían haber bordeado y... O puede haber tirado derecho y salir en México directamente. no, hombre, si con un GPS. Ya está, claro, de verdad, es que estos Ya. hombres no están adelantados. Pues Bueno, claro, viéndolo el mapa que tú dices, Claro, es que claro. podían haber ido por aquí. Pues tampoco es para tanto. ¿no? Tampoco, ya ves tú. Te vas a la tienda de mapas y dame un mapa de esto. Claro. Pero es que no había tienda de mapas. De verdad, qué ocurrencias. Don Juan, don Joaquín. Hasta la semana que Rafael, viene. Juan Carlos, Magister Maese, nos vemos. Venga. igualmente.